Si te dijera que en México hay pueblos donde puedes comprar una casa completa, con paredes, techo, patio y hasta árboles frutales por menos de lo que cuesta un iPhone. No un terreno baldío en medio de la nada, no unas ruinas donde solo quedan dos paredes y un recuerdo. Una casa, habitable, con escrituras, por menos de 20,000 pesos mexicanos. Suena a estafa de Facebook Marketplace, de esas donde te piden depósito por una casa que ni existe, y el vendedor tiene foto de perfil con lentes de sol dentro de un carro que tampoco es suyo, ¿verdad? Pues no. Estas casas existen, están ahí, vacías, esperando a alguien que las quiera porque sus dueños se fueron a Estados Unidos, a la ciudad o al otro mundo y nadie las reclamó. Sin apoya el canal o sigue pagando 18,000 pesos de renta mensual por un departamento de 40 metros cuadrados en la ciudad donde tu vecino de arriba arrastra muebles a las 3 de la mañana como si estuviera redecorando su vida cada noche. Es broma. Suscríbete. Antes de empezar, voy a ponerte en contexto porque si no entiendes por qué existen estas casas, vas a pensar que estoy inventando o que hay gato encerrado. México tiene un fenómeno demográfico que nadie quiere discutir en voz alta. Se llama despoblamiento rural. Desde hace décadas, los pueblos pequeños se están vaciando. La gente joven se va a las ciudades o cruza la frontera buscando trabajo y oportunidades. Los viejos se van muriendo. Las casas se van quedando solas. Y llega un punto donde hay más casas vacías que personas viviendo en el pueblo. Cuando eso pasa, el valor inmobiliario se desploma porque no hay demanda. Nadie quiere comprar una casa en un pueblo donde no hay trabajo, donde la tienda más cercana está a 40 minutos en camioneta y donde tu entretenimiento nocturno es escuchar a los grillos discutir entre ellos. Pero aquí está la paradoja que nadie ve. Esos mismos pueblos que la economía abandonó conservan algo que las ciudades destruyeron hace décadas. Aire limpio, agua de manantial, comunidad real donde la gente se conoce por nombre y no por número de departamento, y una paz que no se puede comprar en ninguna farmacia por más cara que sea la melatonina. Ahora, antes de que salgas corriendo a buscar estas casas con tu tarjeta en la mano, voy a ser honesto contigo como nadie en internet lo es cuando habla de casas baratas. Estas propiedades son baratas por razones reales. Algunas necesitan reparaciones que pueden costar más que la casa misma. Otras tienen problemas de escrituración porque el dueño original murió hace 40 años y los herederos están repartidos entre Chicago, Tijuana y un pueblo de Oaxaca que ni Google Maps encuentra. Y todas, absolutamente todas, están en lugares donde la vida es radicalmente diferente a lo que conoces si vienes de ciudad. Dicho eso, si lo que buscas es un proyecto de vida diferente, un refugio para fines de semana, un lugar donde retirarte sin que tu pensión se evapore en el primer mes, o simplemente la satisfacción primordial de ser dueño de algo con techo y paredes sin tener que vender un riñón ni firmar una hipoteca de 30 años. Estos 12 pueblos son reales. Que mola, los precios son reales y las oportunidades existen para quien tenga la paciencia de buscarlas y la honestidad de entender en qué se está metiendo. Vamos con el número 12. Número 12. Guadalcázar, San Luis Potosí. El pueblo minero que el desierto se está tragando. Guadalcázar está en el altiplano potosino, a mitad de camino entre Matehuala y la capital del estado, rodeado de un desierto semiárido donde los cardones y las biznagas son la única vegetación que se atreve a competir con el sol. Fue fundado en 1614 como Real de Minas y durante 3 siglos fue centro de extracción de plata, mercurio y antimonio. Llegó a tener más de 15,000 habitantes con teatro, escuelas, comercio activo y una economía que giraba alrededor de lo que sacaban de las entrañas del cerro. Hoy tiene menos de 4,000 personas viviendo en la cabecera municipal y la cifra sigue bajando cada año. La minería se acabó, la agricultura en desierto nunca fue opción seria y las generaciones jóvenes se fueron a Monterrey, a San Luis o al otro lado. Lo que dejaron atrás son casas de piedra y adobe con muros de medio metro de espesor que llevan décadas sin que nadie las habite. Y aquí es donde el precio se vuelve absurdo. Casas de 2 recámaras con patio amplio, construidas con piedra de cantera que en cualquier ciudad costaría una fortuna, se venden por 12,000 a 18,000 pesos. No es error tipográfico. Son casas que necesitan trabajo, techo nuevo en la mayoría de casos, instalación eléctrica, plomería básica, pero la estructura, los muros, los cimientos,
Y eso está hecho para durar siglos porque los mineros del siglo XVII construían como si les fuera la vida en ello, probablemente porque así era. Guadalcázar tiene lo mínimo indispensable. Hay una tienda de abarrotes que vende de todo un poco, una farmacia, centro de salud con médico que viene 3 veces por semana y una iglesia del siglo XVII que sigue siendo el edificio más impresionante del pueblo. Agua potable llega por red municipal con servicio intermitente. Electricidad funciona. Internet es señal celular básica que funciona en el centro del pueblo y desaparece a 500 metros de la plaza. El clima es extremo. Calor brutal en verano que supera los 40 grados. Frío seco en invierno que baja a 0. Es desierto real, no desierto de postal turística. Pero el cielo nocturno de Guadalcázar, sin una sola luz artificial que lo contamine, es un espectáculo que la gente de ciudad ha olvidado que existe. Ves la Vía Láctea como la veían tus abuelos, completa, nítida, tan clara que entiendes por qué las civilizaciones antiguas le dedicaban templos. Si buscas propiedad de piedra con historia, silencio absoluto y la certeza de que nadie te va a molestar porque no hay nadie que te moleste, Guadalcázar es tu lugar. Si necesitas Uber Eats y fibra óptica, ni te acerques. Número 11. Ojo Caliente, Zacatecas. El pueblo de aguas termales que se quedó sin jóvenes. Ojo Caliente está a 60 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, en un valle semidesértico donde la tierra es parda. El horizonte es plano y el viento sopla con una constancia que terminas acostumbrándote como quien se acostumbra al ruido del refrigerador. El nombre viene de un manantial de agua caliente que brota del subsuelo y que los habitantes han usado desde tiempos prehispánicos para bañarse, lavar ropa y regar los pocos cultivos que el desierto permite. Ojo Caliente tiene un problema que es tu oportunidad. La migración hacia Estados Unidos vació al municipio de manera brutal durante las últimas 3 décadas. Comunidades enteras se fueron pueblo por pueblo, familia por familia, hasta dejar calles con más casas cerradas que abiertas. En las localidades rurales del municipio, no en la cabecera, sino en los pueblitos satélite de alrededor, hay casas de adobe con terreno amplio que se venden por 8,000 a 15,000 pesos porque los dueños llevan 20 años en Texas y prefieren sacar algo que seguir pagando el impuesto predial de una propiedad que no van a volver a pisar. La cabecera municipal tiene más servicios de los que esperarías. Hospital básico, farmacias, escuelas, mercado con productos del campo, tiendas de materiales de construcción que te van a hacer falta si compras una de estas casas. Hay transporte regular a Zacatecas capital y la carretera está en condiciones aceptables. La ventaja particular de Ojo Caliente son los balnearios de aguas termales. Hay varios, algunos comunitarios y otros privados pequeños, donde el agua brota caliente del subsuelo sin necesidad de calentarla. Imagínate tener acceso a aguas termales naturales a 10 minutos de tu casa que compraste por lo que cuesta una cena elegante en la Condesa. Esa es la realidad de Ojo Caliente para quien esté dispuesto a invertir trabajo en una propiedad que necesita manos y paciencia. El clima es semiárido con inviernos fríos y veranos calurosos, pero sin la brutalidad del desierto profundo. Llueve poco, pero lo suficiente para que haya vegetación de matorral y para que los cultivos de frijol y chile funcionen en temporada. La seguridad es excelente, porque en un pueblo donde todos se conocen y donde la mitad de las familias están emparentadas, el control social es más efectivo que cualquier patrulla. Número 10. Teúl de González Ortega, Zacatecas. El pueblo mágico que nadie visita. Esto es interesante porque Teúl tiene la designación de pueblo mágico desde 2015 y aún así casi nadie sabe que existe. Está en el sur de Zacatecas, cerca de la frontera con Jalisco, a 2,100 metros de altura en una zona de bosques y cañadas que no se parece nada al desierto zacatecano que la mayoría imagina cuando piensa en el estado. En Teúl tiene zona arqueológica prehispánica en la cima de un cerro con vistas espectaculares, iglesia agustina del siglo XVI, destilería de mezcal artesanal y un centro histórico con casonas de cantera rosa que en Guanajuato o San Miguel de Allende costarían millones. Aquí no cuestan millones. En las orillas del pueblo y en las comunidades cercanas, casas de adobe y piedra con terrenos generosos se encuentran por 10,000 a 20,000 pesos, porque la designación de pueblo mágico no trajo el boom inmobiliario que todos esperaban. ¿Por qué no lo trajo?
porque Teúl está lejos de todo. La carretera de acceso desde Tlaltenango es sinuosa y lenta. No hay autobús directo desde Guadalajara ni desde Zacatecas. Los turistas que llegan son pocos y los inversionistas inmobiliarios ni siquiera saben que el pueblo existe. Eso es mala noticia para la economía local, pero excelente noticia para ti si lo que buscas es propiedad barata en pueblo bonito, con título de pueblo mágico y sin la inflación de precios que ese título normalmente genera. Suscríbete si te está interesando esto, porque la lista se pone más fuerte conforme avanzamos. El clima de Teúl es templado, agradable la mayor parte del año, con bosques de encino alrededor que mantienen el aire fresco y el paisaje verde. Hay centro de salud, farmacias, mercado, escuelas y lo básico para vivir sin depender de viajes constantes a Ciudad Grande. Tlaltenango está a 45 minutos con servicios más completos si necesitas algo que Teúl no tenga. La gastronomía es zacatecana serrana con asado de boda, birria, atén, gorditas y mezcal artesanal que los productores locales venden directo del alambique por precios que en una mezcalería de la Ciudad de México te harían escupir tu cóctel de 60 pesos. Aquí el litro de mezcal bueno cuesta lo que allá cuesta un shot. Número 9. Moris, Chihuahua. El pueblo Barrancas donde el peso vale oro. Ahora vamos a subirnos a la Sierra Madre Occidental porque ahí es donde los precios se ponen verdaderamente ridículos. Moris es un pueblo de 5,000 habitantes escondido en las barrancas de Chihuahua, en la misma sierra que alberga las Barrancas del Cobre, pero en una zona que el turismo no ha tocado ni con la imaginación. Para llegar a Moris necesitas querer llegar a Moris. No es lugar de paso hacia ningún lado. La carretera desde la cabecera más cercana es de terracería en tramos largos, y el recorrido puede tomar 4 horas para cubrir lo que en línea recta serían 80 kilómetros. Esa dificultad de acceso es la razón principal por la que el pueblo se vació, y es la razón por la que las propiedades cuestan lo que cuestan. Casas de adobe y madera con techos de lámina, 2 o 3 cuartos, patio con árboles de durazno o manzana. Se vende por 5,000 a 15,000 pesos. Algunas ni se venden formalmente, simplemente están abandonadas y los vecinos te dicen quién es el dueño o quién era el dueño antes de que se fuera. El proceso de adquisición en estos casos es complicado legalmente, pero no imposible si tienes paciencia y un buen contacto en la presidencia municipal. La belleza natural de Moris es salvaje, cañones profundos con ríos cristalinos, bosques de pino y encino que huelen a resina cuando el sol los calienta, cascadas escondidas que solo los locales conocen y un silencio que no es vacío sino lleno de sonidos naturales que la ciudad te enseñó a no escuchar. Los servicios son limitados pero funcionales. Hay clínica de salud con médico permanente, tiendas de abarrotes, escuela primaria y secundaria, electricidad constante y agua de manantial que llega por gravedad. Internet es prácticamente inexistente excepto por señal satelital. Si tu idea de desconectarte es literal, Moris te cumple el sueño con creces. El clima es templado de montaña, fresco en verano y frío en invierno con heladas nocturnas. La altitud ronda los 1,600 metros, lo que significa noches frescas todo el año y días agradables sin el calor sofocante de las tierras bajas. La comunidad es pequeña. Epa cerrada al principio, pero acogedora cuando demuestras que vienes con respeto y no con intención de explotar nada. Número 8. Rayón, Sonora, el pueblo del río donde el agua sigue siendo gratis. Rayón es un pueblo de menos de 2,000 habitantes en la zona serrana de Sonora, a orillas del río San Miguel, uno de los pocos ríos de Sonora que todavía llevan agua todo el año. Es un oasis verde en medio del paisaje semiárido sonorense, con álamos enormes bordeando el río y huertas de membrillos, granados e higueras que los habitantes mantienen más por tradición que por negocio. Rayón tuvo su momento de prosperidad cuando la ganadería y la minería funcionaban a pleno. Hoy la economía es de subsistencia para la mayoría y la migración ha dejado casas vacías que se ofrecen por precios que suenan a broma. Casas de adobe con techos de viga y teja, y patios amplios con árboles frutales establecidos y acceso a agua de río para riego se venden por 10,000 a 18,000 pesos en las calles alejadas del centro. Lo extraordinario de Rayón es el agua. En un estado donde el agua es el recurso más peleado y más escaso, Rayón tiene río permanente, pozos con buen nivel freático y lluvias de verano que recargan todo el sistema.
Los habitantes riegan sus huertas con agua del río por canales de gravedad que funcionan desde hace siglos sin bomba eléctrica ni recibo de agua potable. Si compras casa con terreno que tenga derecho de riego, tienes agua gratuita para cultivar lo que quieras. El clima es caluroso en verano con temperaturas que superan los 40 grados, pero las noches refrescan por la altitud de 700 metros y la cercanía del río. Inviernos son templados agradables, casi perfectos. Y en la primavera es espectacular cuando los árboles frutales florecen y el valle entero huele a azahar. Hermosillo está a 2 horas por carretera en buen estado, lo que te da acceso a ciudad grande con aeropuerto internacional, hospitales especializados, comercio completo y todo lo que el pueblo no tiene. Es distancia manejable para viajes mensuales de abastecimiento sin tener que depender de la ciudad para vida diaria. Número 7. Concepción del Oro, Zacatecas. La ciudad fantasma que todavía respira. Concepción del Oro es caso especial porque no es pueblo pequeño. Fue ciudad minera importante con más de 20,000 habitantes a principios del siglo XX, con ferrocarril, fundición de metales, comercio internacional y una comunidad de ingenieros extranjeros que dejaron arquitectura que no se parece a nada del resto de Zacatecas. Hoy tiene menos de 5,000 habitantes y la tendencia sigue a la baja. El pueblo está en el altiplano noreste de Zacatecas, a 2,400 metros de altura, en zona desértica fría donde los inviernos son duros y los veranos son secos con calor moderado. El paisaje es austero, mineral, con cerros pelados donde se ven las bocas de minas antiguas como cicatrices en la montaña. Las casas aquí tienen historia literal incrustada en las paredes, casonas de finales del siglo XIX con techos altos, muros de piedra labrada, ventanas con marcos de cantera y patios interiores que en su época tenían fuente y jardín. Algunas de estas propiedades, deterioradas pero con estructura intacta, se venden por 15,000 a 20,000 pesos porque no hay mercado inmobiliario que les ponga un precio más alto. Restaurar una casona de estas requiere inversión seria en techo, pisos, en instalaciones y acabados, pero la materia prima, la piedra, la cantera, la estructura centenaria que ningún albañil moderno podría replicar a un costo razonable, esa ya está ahí. Lo que compras por 20,000 pesos es el esqueleto de una propiedad que en San Miguel de Allende o en Guanajuato valdría millones si estuviera en la misma condición. Los servicios son completos para pueblo de este tamaño. Hospital con urgencias, farmacias, escuelas hasta preparatoria, mercado, gasolinera, bancos y transporte regular a Saltillo y Monterrey. No estás en el fin del mundo, estás en un pueblo que fue ciudad y que conserva infraestructura de cuando tenía 4 veces más población. Número 6. Batopilas, Chihuahua. El fondo de la barranca donde el tiempo no existe. Y aquí llegamos a uno de los pueblos más extraordinarios y más aislados de todo México. Batopilas está en el fondo de una barranca de 1,800 metros de profundidad en la Sierra Tarahumara. Para llegar hay que bajar por una carretera de 80 kilómetros que serpentea por la pared de la barranca durante 3 horas de descenso continuo. No es carretera para corazones nerviosos ni para frenos gastados, pero cuando llegas al fondo y ves ese pueblo de casas coloniales de piedra a orillas de un río cristalino, rodeado de paredes de roca que suben verticales hasta el cielo, entiendes por qué la gente que encuentra Batopilas se enamora de él de manera permanente e irreversible. Batopilas fue la segunda ciudad de México en tener electricidad después de la Ciudad de México, antes que Guadalajara, antes que Monterrey. Chirinín porque las minas de plata que tenía eran tan ricas que los dueños americanos y europeos trajeron generadores antes que a cualquier otra parte del país. Hoy las minas están cerradas, los europeos se fueron hace un siglo y el pueblo tiene menos de 1,500 habitantes que viven entre ruinas de lo que fue grandeza industrial. Casas de piedra con techos de teja, 2 o 3 habitaciones, patio con mangos y naranjos porque el fondo de la barranca tiene clima tropical a pesar de estar en Chihuahua, se venden por 8,000 a 20,000 pesos. La paradoja climática de Batopilas es que arriba de la barranca nieva y abajo cosechas mangos. La profundidad del cañón crea un microclima subtropical donde crecen frutas tropicales que no deberían existir a esa latitud. Los servicios son los mínimos. Clínica de salud, tiendas pequeñas, escuela. No hay cajero automático, no hay gasolinera dentro del pueblo,
no hay supermercado. Para abastecerte de cosas que el pueblo no produce, necesitas subir las 3 horas de carretera hasta Creel o hasta la cabecera más cercana. Internet es señal satelital cuando funciona, pero Batopilas tiene algo que no se puede cuantificar en servicios ni en pesos. Tiene una belleza que te cambia la perspectiva de lo que significa vivir. El río pasando por tu puerta, las paredes de la barranca cambiando de color con la luz del día, el silencio de las noches estrelladas en el fondo de un cañón donde la contaminación lumínica no existe porque no hay luz que contaminar. Eso no tiene precio, y la casa que te da acceso a eso cuesta menos de 20,000 pesos. Número 5. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, el pueblo original que la mina se comió. Iden, suscríbete o sigue creyendo que necesitas hipoteca de 30 años para tener algo propio. Es broma, Cerro de San Pedro es el lugar donde empezó San Luis Potosí. Fue aquí donde se descubrió la plata que dio origen a la ciudad capital y al estado entero. Durante siglos fue el corazón económico de la región hasta que las minas se agotaron y la población se mudó al valle donde hoy está la ciudad de San Luis. El pueblo está a 20 minutos de la capital del estado, lo que lo hace radicalmente diferente de los otros en esta lista en términos de acceso. No estás en medio de la nada, estás a un viaje corto en carro de una ciudad con 1 millón de habitantes, aeropuerto, universidades y hospitales. Esa proximidad es la ventaja estratégica que Cerro de San Pedro tiene sobre todos los demás pueblos de esta lista. Entonces, ¿y todo por qué hay casas por menos de 20,000 pesos a 20 minutos de una capital estatal? Porque Cerro de San Pedro fue escenario de un conflicto ambiental brutal con una minera canadiense que operó a tajo abierto durante años. El conflicto dividió al pueblo, generó incertidumbre legal sobre propiedades y ahuyentó a cualquier inversionista sensato. Muchos habitantes vendieron y se fueron. Las casas que quedaron están en un limbo donde la propiedad es barata, pero la certeza jurídica requiere investigación caso por caso. Las casas de cantera rosa del centro histórico, pequeñas pero con la nobleza de piedra labrada por canteros coloniales, se ofrecen por 12,000 a 20,000 pesos. Necesitan restauración integral, pero la piedra es espectacular. El pueblo tiene un encanto decadente del lugar que fue importante y que la historia dejó atrás, pero que conserva dignidad en cada muro y en cada arco de sus construcciones. La cercanía a San Luis Potosí resuelve el problema de servicios que todos los demás pueblos tienen. Si necesitas hospital, supermercado, internet rápido o aeropuerto, todo está a 20 minutos. Pero vives en un pueblo de 500 metros de altura sobre un cerro con vistas al valle, con aire de montaña y con la tranquilidad de un lugar donde los carros son menos frecuentes que los burros. Número 4. Guásabas, Sonora, el pueblo del río Bavispe donde nadie tiene prisa. Guásabas está en el noreste de Sonora, en la cuenca del río Bavispe, en una zona de sierras y valles que es la Sonora que nadie imagina cuando piensa en el estado. No es desierto plano con cactus gigantes, es sierra verde con ríos. Hay bosques de encino y ranchos ganaderos donde la vida transcurre al ritmo del ganado, que como todos saben, no es un ritmo particularmente acelerado. El pueblo tiene 900 habitantes y una arquitectura de adobe y ladrillo que refleja la tradición constructiva del noroeste mexicano. Casas con corredores amplios techados donde la familia se sienta por las tardes a ver pasar el tiempo. Patios traseros con árboles de nuez y membrillo. Y un río que pasa lo suficientemente cerca como para escucharlo desde la cama. Casas de 2 recámaras con terreno generoso se venden por 10,000 a 18,000 pesos. Son propiedades modestas que necesitan mantenimiento, pero la construcción de adobe en esta zona es noble. Ipano se repara con los mismos materiales que la tierra te da y las técnicas que cualquier vecino conoce, porque así construyeron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. La ventaja de Guásabas es su ubicación relativa. Agua Prieta está a 3 horas, la frontera con Estados Unidos a 3 horas y media y Hermosillo a 4. No es cerca, pero tampoco es el aislamiento extremo de Batopilas. Puedes ir y volver a la civilización en un día si necesitas. El clima es semiárido con veranos calurosos e inviernos frescos. Las lluvias de verano son suficientes para mantener el río y la vegetación verde. La gastronomía es sonorense ranchera, carne asada con tortillas de harina, machaca, frijoles charros y queso fresco que las señoras del pueblo hacen cada mañana con leche de sus propias vacas.
Y si tal, la seguridad es de pueblo chico donde todos se conocen y donde el extraño se nota inmediatamente, pero se acepta rápidamente si viene con buena actitud. No hay policía municipal formal porque no la necesitan. El control social funciona con eficiencia que ningún cuerpo policial podría replicar. Número 3. Mineral de Pozos, Guanajuato, la ruina más elegante de México. Mineral de Pozos es trampa en el mejor sentido de la palabra. Llegas pensando que vas a ver un pueblo abandonado y te encuentras con un lugar que está exactamente en el punto de inflexión entre el abandono y el renacimiento. Fue pueblo fantasma durante décadas después de que las minas cerraron. Pero en los últimos años, un goteo lento de artistas, extranjeros jubilados y mexicanos buscando alternativa de vida ha empezado a repoblar el lugar. ¿Por qué está en esta lista si ya tiene movimiento? Porque el movimiento está concentrado en el centro del pueblo y en las calles principales. Sal 3 cuadras del centro en cualquier dirección y entras en zonas donde las casas siguen vacías, abandonadas y disponibles por precios que no superan los 20,000 pesos. Son casas de piedra y adobe en calles sin pavimentar, con vista a los cerros mineros y a las haciendas de beneficio en ruinas que son el sello visual de Pozos. La jugada inteligente aquí es entender que Pozos está en trayectoria ascendente. Lo que hoy compras por 15,000 pesos en la periferia del pueblo puede valer 10 o 20 veces más en una década si el proceso de revitalización continúa. No es inversión garantizada porque nada en bienes raíces lo es. Pero el patrón que Pozos sigue es el mismo que siguieron San Miguel de Allende y Todos Santos antes de explotar en precio. Solo que Pozos está en las etapas tempranas del proceso. El clima es semiárido templado a 2,300 metros de altura, con días soleados, noches frescas y una luminosidad que ha atraído a fotógrafos y artistas visuales. San Miguel de Allende está a 45 minutos por carretera, lo que te da acceso a servicios completos, aeropuerto regional y la infraestructura turística más desarrollada del Bajío. Pozos tiene servicios básicos en la cabecera: tiendas, centro de salud, internet limitado, electricidad y agua. Hay restaurantes pequeños, galerías incipientes y una comunidad de nuevos residentes que organiza eventos culturales con regularidad creciente. Es pueblo en transición y esa transición es exactamente lo que lo hace interesante como oportunidad. Número 2. Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. El oasis del altiplano que nadie reclamó. Villa de Guadalupe está en el corazón del altiplano potosino, en una zona donde el desierto se interrumpe por un valle con agua subterránea abundante que permite agricultura y ganadería, donde no debería haber ni una ni otra. Es pueblo de 3,000 habitantes con una iglesia franciscana del siglo XVIII que domina la plaza principal y que es por sí sola más impresionante que edificios religiosos en ciudades 20 veces más grandes. La migración vació Villa de Guadalupe de manera sistemática. Familias enteras se fueron a Monterrey o a Estados Unidos y las casas se quedaron con candado puesto y llave perdida. En las calles traseras y en las comunidades cercanas, propiedades de adobe con terrenos de 500 a 1,000 metros cuadrados se venden por 5,000 a 15,000 pesos. Son propiedades que necesitan todo: techo, piso, instalaciones, pero que tienen algo que no se puede construir: espacio. En la ciudad, 500 metros cuadrados de terreno cuestan más de lo que ganas en un año. Aquí 500 metros cuadrados, con casa incluida, cuestan lo que gastas en una cena para 4 en restaurante de la Condesa. La desproporción es tan grande que tu cerebro se resiste a aceptarla, pero los números no mienten. La oferta supera la demanda tan brutalmente que los precios se desploman hasta niveles que parecen error. Villa de Guadalupe tiene ventaja de estar en ruta de paso entre Matehuala y San Luis Potosí, sobre carretera federal en buen estado. En Matehuala está a 40 minutos con hospital, supermercados, gasolineras y comercio variado. No estás aislado, estás en un pueblo que el comercio dejó atrás, pero que la carretera mantiene conectado. El agua subterránea de la zona es de buena calidad y los pozos domésticos funcionan con bombas simples. El clima es desértico con extremos de temperatura, pero con una sequedad que muchas personas con problemas respiratorios encuentran terapéutica. El cielo nocturno es de los más limpios del centro de México. Y número 1, Yepómera, Chihuahua, el pueblo que regala lo que la ciudad te cobra una vida.
Llegamos al número 1 y es un pueblo que la mayoría de mexicanos no podría ubicar en un mapa ni con 3 pistas y un GPS. Yepómera está en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, a 2000 metros de altura, y en un valle rodeado de bosques de pino donde el aire huele a resina y el silencio tiene textura. Fue fundado como misión jesuita en el siglo XVII y tuvo su momento de actividad cuando la ganadería y la silvicultura funcionaban a pleno. Hoy tiene menos de 800 habitantes permanentes y una tendencia de despoblamiento que no muestra señales de revertirse. Las casas de Yepómera son de adobe y madera de pino, construidas con materiales que la sierra provee y con técnicas que las familias transmitieron durante generaciones. 2 recámaras, cocina separada, patio amplio con espacio para huerto y corral. Se venden por 5,000 a 12,000 pesos. Hay propiedades con terreno de varios miles de metros cuadrados donde podrías construir una segunda estructura completa y seguirías teniendo espacio para un jardín que en la ciudad sería parque público. ¿Y por qué es el número 1? No por ser la más barata, aunque compite fuerte en esa categoría. Es el número 1 porque Yepómera ofrece la combinación más completa de lo que esta lista representa. Tiene belleza natural extraordinaria con bosques de pino y praderas verdes. Tiene clima templado agradable sin los extremos del desierto. Tiene agua abundante de arroyos y manantiales. Tiene comunidad pequeña pero funcional con la infraestructura mínima necesaria. Y tiene un aislamiento que no es abandono, sino independencia. Los bosques alrededor de Yepómera son espectaculares. Pinos de 30 metros de altura, praderas donde pastan venados, arroyos con agua fría y transparente donde todavía hay truchas. Es paisaje que parece Canadá o Escandinavia trasplantado al norte de México. Y en medio de ese paisaje hay casas disponibles por el precio de un par de tenis de marca. Yepómera tiene clínica de salud, escuela, tiendas de abarrotes, electricidad y agua entubada. Internet es satelital cuando hay. La carretera a Madera, la cabecera municipal con más servicios, toma 1 hora por camino de montaña. Chihuahua capital está a 5 horas. El aislamiento es real pero no total. La comunidad es ranchera, hospitalaria con quien llega con respeto y reservada con quien llega con pretensiones. Si llegas preguntando cuánto cuesta la hectárea y calculando plusvalía, te van a mirar con la desconfianza que mereces. Si llegas queriendo vivir, queriendo integrarte, queriendo aprender cómo se vive, donde la vida no cuesta una fortuna, sino que te la ganas con trabajo y comunidad, Yepómera te recibe como recibe la sierra al que sabe caminar por ella, con todo lo que tiene, que es más de lo que imaginas. Y con eso cerramos esta lista de 12 pueblos de México, donde puedes comprar una casa por menos de 20,000 pesos. 12 lugares donde la economía global dijo que no había nada que valer y la vida dijo que ahí seguía, esperando. Voy a cerrar con algo que me parece importante decir. Comprar una casa por 10,000 pesos no es lo mismo que tener una casa lista para vivir por 10,000 pesos. La mayoría de estas propiedades necesitan inversión en reparaciones, regularización de escrituras y adaptación a tus necesidades. El precio de compra es solo el inicio del proyecto, no el final. Pero lo que compras por esos 10 o 15,000 pesos es algo que el mercado inmobiliario urbano te ha convencido de que es imposible. Ser dueño de algo, tener un lugar que es tuyo, con paredes que son tuyas, con un techo que es tuyo y con un pedazo de tierra donde puedes pararte y decir aquí no le debo nada a nadie. Esa sensación que nuestros abuelos conocían como lo normal y que nuestra generación considera un lujo inalcanzable, sigue existiendo en estos pueblos para quien tenga el valor de buscarla. Si este video te abrió la cabeza a posibilidades que no sabías que existían, suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir recorriendo los rincones de México que nadie más recorre y a contar las historias que nadie más cuenta. Compártelo con alguien que lleve años quejándose de que nunca va a poder comprar casa propia y que necesita saber que a 3 horas de donde vive hay pueblos donde una casa cuesta lo que él gasta en café al mes. Y la próxima vez que alguien te diga que es imposible comprar casa en México sin endeudarte de por vida, mándales este video y diles que se pongan zapatos buenos. Porque estas casas no se compran desde el sofá. Se compran llegando, preguntando y aceptando que vivir barato no es vivir mal, es vivir diferente. Nos vemos en el próximo video.